Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en losperiodistas.com en este lunes 5 de septiembre, mes de la patria de 2016. Arturo López Juan, ¿qué tal? Enoc Santoyo Cid. Muy buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días a Luis Rey, ahí en los controles, a María Luisa Ventura. Desde luego, muy buenos días a Agencia Fronteriza de Noticias, a Doralena Cortés y a todo su equipo de trabajo. Hoy, pues, el día está muy agradable. Sí, ya cambió el clima, ya no hace tanto calor, está un clima templado, pero un lunes muy movido. Resulta que en este momento se desarrolla una reunión entre el presidente municipal de Ensenada con el cuerpo de regidores en un restaurante de la localidad, en donde pues se dirime, pues están ahora sí que cabildeando, ¿no? El alcalde está cabildeando con los regidores, pues sobre, él trae una propuesta de pagar ya la deuda que tiene el ayuntamiento, la deuda histórica del ayuntamiento que tiene con el Iztecali, por la falta de pago de cuotas, y pues al parecer sería a través de una especie de crédito bancario. El gobernador del estado había propuesto también un financiamiento conjunto entre el gobierno del estado y los ayuntamientos para pagar en definitiva esto es trasladar la deuda de una parte a otra, ¿no? Sí, claro. Ya no le debes al Iztecali, pero le debería ser institución bancaria. Esto obviamente puede comprometer las finanzas municipales a muy largo plazo. Bueno, también lo está haciendo. Siempre dicen que son manejables, ¿no? También lo hace la deuda con el Iztecali, porque además genera recargos, intereses, ¿no? Y bueno, es igualmente oneroso para el ayuntamiento sostener esa deuda, porque además no es solamente la suerte principal, sino que con los conceptos que comentó Enoc, pues esto se incrementa notablemente. Fíjate que, bueno, esto se escribe en un contexto estatal. En realidad los ayuntamientos de Baja California ya deudan 2.046 millones. 2.046 millones al Iztecali. Así es. Esto lo informó la propia Secretaría del Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte. El municipio de Ensenada es el que más debe a la paraestatal, pues no paga la cuenta corriente. El pasivo crece, explicó la líder estatal de los burócratas. Detalló que la deuda de Ensenada ya llegó a 682 millones de pesos, ¿no? Que aquí se habla de 900 porque estamos hablando de la deuda integrada con todos estos conceptos de recargos, intereses, actualizaciones y demás, ¿verdad? Superando a Mexicali, fíjate. Mexicali debe 680 millones de pesos, cantidad que fue heredada del anterior ayuntamiento de Pérez Tejada, de Panchito Pérez Tejada. Pues el actual nunca ha dejado de pagar. Esta deuda tiene como unos 15 años, ¿no? Tiene buen rato que vienen arrastrando. Aquí se ha dicho mucho, cada pagó, a veces con terrenos. En Pelayo Torres ha sido algo parecido, entregó unos terrenos, pero resulta que esos terrenos están en litigio, ¿no? Entonces, bueno, pues está todavía veremos si ese abono procede o no. Y además, pues el Iztecali no es una inmobiliaria para andar recibiendo terrenos, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con esos terrenos? O sea, están en zonas donde no se pueden desarrollar, obviamente, hospitales ni nada parecido. Creo que los alcaldes, desde 2001 a la fecha, Jorge Antonio Catalán Sosa, que en paz descanse, César Mancillas, Pablo Alejo López Núñez, Enrique Pelayo y Gilberto Urieta Chico han pretendido pagar con la Reserva Territorial de Ensenada, o bien a través de este convenio con el gobierno del estado para pedir un megacrédito bancario y así que se solvente la deuda de todos los ayuntamientos. Pero esto compromete las finanzas, insisto, municipales en el largo plazo, porque la siguiente administración, bueno, tendría que seguir abonando a ese crédito, y pues ya eso nada más es la deuda con Iztecali, pero en global es de más de 1.600 millones la deuda del ayuntamiento. Sí, además, sí, porque debe a los bancos, le debe al Iztecali, le debe a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión, hay un saldo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, y a diversos proveedores, o sea, los que le surten papelería, le surten servicios, limpieza al ayuntamiento. Bueno, todo eso implica gastos que además siguen creciendo, ¿no? Porque pues el ayuntamiento debe de seguir funcionando. Sí, más o menos
por administración la deuda, en este caso, de un año a otro creció en 200 millones. Es tremendo. Eso explica de alguna manera por qué los policías no cobran a tiempo, por qué algunos grupos, los bomberos, no cobran a tiempo. Porque el parque vehicular de limpia pública no puede renovarse, porque el bacheo no es continuo. Sí, y además tienes una cartera vencida por concepto de pago de impuesto predial de más del 50%, con todas las promociones que haces, de perdonarles la vida y los recargos a los morosos. Pues te encuentras un ayuntamiento que como recaudador enfrenta problemas serios, hereda deudas, y este escenario lo tiene muy complicado la siguiente administración municipal. No sé hasta qué punto esta decisión de negociar el pago del Ixtecali a través de un crédito bancario, pero esto lo veremos en las próximas horas, tal vez mañana, qué definiciones hay. Pero ¿en qué tanto tendría que participar el gobierno entrante, ¿no? Tiene que haberla, ¿no? O sea, tiene que haber una solución, cualquiera que ésta sea, porque el Ixtecali ya tiene los elementos jurídicos necesarios para embargar. Sí. Y eso, de alguna manera, pues congelaría las operaciones del ayuntamiento. Esto sería terrible, de tal suerte que pues el mismo gobierno municipal dijo la semana pasada que eso no iba a pasar, ¿verdad? Que encontrarían alguna manera de pagar, pero que además tenían ya un plan B establecido, ¿no? Que seguramente es el que está... Ahora, yo nada más pregunto si este plan B o este plan A o los dos están consensados con la administración entrante. Que si bien son del mismo partido político, como que dejarte la casa, te dices, ya te dejé pagado todo, pero también te dejé una enorme deuda, ¿no? ¿Qué margen de acción te puede...? Ya se habla de que la siguiente administración municipal tendría que ser lo que tú has señalado en múltiples ocasiones en este espacio, una especie de reingeniería financiera que implica desde, obviamente, disminuir el personal de confianza, reducir el gasto corriente y tener la habilidad de saber bajar recursos de programas federales. Esto porque para el siguiente año, para 2017, en el presupuesto de egresos de la federación ya se contempla otro recorte. Así es. Cada vez vamos a tener menos dinero federal. Este año el gobierno federal hizo un recorte personal, tanto sobre todo en Pemex y en otras dependencias. Ya hizo el gobierno federal un recorte de personal y de dinero. El próximo año se habla de que será de programas y también una disminución, sobre todo una sanción a aquellos municipios y estados que tuvieron subejercicios, a los que se les asignó un presupuesto etiquetado y de repente pues no lo agotaron y se quejan mucho de que no hay dinero y bueno, resulta que no ejercen todo el presupuesto que se les destina, y esto es el panorama. ¿Qué es lo que puede darse? Insisto, para mí que en esta transición de un gobierno a otro municipal sí tendría que estar siendo tomado en cuenta la nueva administración. No sé. Muy probablemente no. Tendría que ser parte del cabildeo, porque el que va a pagar o empezar, por lo menos, a pagar la deuda sería el próximo gobierno municipal. Ahorita debe estar ocupado más bien en reunir fondos para pagar los aguinaldos, ¿no? Debiera. Porque casi siempre el que lo resuelve es el gobierno entrante, como le tocó a Irata en su momento y como le tocó a Pelayo en su momento, ¿no? El gobierno actual, es decir, el de Irata, simplemente concluye su periodo en noviembre, libra por 30 días el pago de aguinaldo y simplemente cierran sus puertitas y les dejan los problemas al próximo ayuntamiento, sus puertecitas. Bueno, pues fíjate que de acuerdo con lo que publica el periódico El Vigía, lo que busca la administración municipal es subastar la deuda que ellos plantean de más de 40 millones de pesos que mantiene con el Ixtecali, así como tener un periodo de gracia de 3 años, o sea, salvar a esta administración, y que la deuda sea cubierto a la institución que compre el pasivo en un plazo no menos de 20 años. El director de Planeación y Gestión Financiera, Germán Morales Martínez, informó que hay instituciones como Banobras, Bansi y una SOFOM, que es una sociedad financiera de objeto múltiple, están interesadas en participar en la subasta. Pues expuso que desafortunadamente no se pudo aprovechar el decreto y esquema de pago que propuso el gobierno del estado
que entró, que además entró en vigor la ley de disciplina financiera, que es una ley muy rígida, estricta, y la cual no permite que los gastos correspondientes a este cáliz puedan manejarse por la vía de un pool. Es decir, pool es lo que está proponiendo el gobierno. Sí, ya entró en vigor la Estado, ley. ¿no? Los demás ayuntamientos no aceptaron entrar en un pool cuando no existía esa ley, y ahora que ya existe, quedó descartada esa posibilidad. Sí, claro, porque la idea era justamente pedir un préstamo entre todos. Pero ahora va a ser un concepto del préstamo pool, ya ¿no? cada uno por su lado, y te compromete a 20 años, pues estás hablando de casi 7 administraciones municipales, ¿eh? Sí, así es. 7 de 3 años, ¿eh? Es casi una generación. Sí. Porque además son 20 más los 3 de gracia. No, pues ya es toda una vida de gobierno, así es. Endeudado, ¿no? Tres gobiernos, bueno, en este caso serían 4 gobiernos del Estado, con el de 2 años, sí. Fácilmente, ¿no? 3 son 18 más 2, 4 sí. gobiernos, sí. Y por lo menos 3 gobiernos federales. No, y 7 estás gobiernos hablando municipales. de solamente una deuda. Esto sí se llegará a pagar. Eso sí se porque llega. Ya sabes que en el gobierno no hay nada cierto. Sí. O sea, la certidumbre es la constante. Creo que llegó demasiado tarde la legislación que ahora limita, prohíbe, acota a los gobiernos municipales para endeudarse a largo plazo. Sí, pero sí, un poco tarde porque ya muchos están prácticamente pero en la paralelamente bancarrota. tendría que existir una estrategia y también para que mejoren la capacidad de recaudación los ayuntamientos. Los estados y los ayuntamientos no son tan buenos recaudadores. En la federación, oye, la Comisión de Electricidad te corta el servicio si no pagas. Hacienda no se diga con los que están cautivos, ¿no? No presentas una pequeña declaración mensual a un pequeño contribuyente y ya están... Los privados, los servicios privados, teléfonos, celulares, el cable, así es. ¿Verdad? Eso debiera ocurrir con el agua y con todo. Es molesto. Sí. Digo, nos sería molesto. A cualquiera de nosotros se nos olvida pagar, sí. O de plano no tienes. Perfecto. Bueno, pues se lo van a cortar, pues ni modo, como te van a cortar todo lo demás. Y como nos van a cortar en este momento, porque nos tenemos que ir a una pausa. No se vaya, regresamos. Estamos en losperiodistas.com. Ensenada TV. Ensenada TV. Menudo Don José lo invita a probar de este tradicional platillo mexicano. Menudo rojo y menudo blanco hay para todos los gustos. También próximamente tendremos el delicioso e infaltable pozole con todos sus ingredientes. Estamos ubicados en calle Alisos número 77 en la colonia Fobiste, tercera sección, justo enfrente del estacionamiento de Mercado Ley. Abrimos solo sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Celular 646-203-5167 y próximamente contaremos con servicio a domicilio. Menudo Don José, los esperamos. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Truffer, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467, Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. Aporte, entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde. Y entonces estás preparado. Y te traes de todo, pues. Sí, está muy interesante. Entonces, pues las ganancias que arrojan, pues se van para una institución. Especialistas. Físicos, químicos, nanotecnólogos, médicos, doctores médicos. Aporte por Ensenada TV. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335.
Ensenada históricamente se ha distinguido por su cocina baja media. Restaurant Ratatouille la enriquece con sus platillos gourmet. Para muestra le sugerimos camarones al mango o pechuga de pollo a la naranja y queso panela. Tal vez prefiera una finísima ensalada griega con el aderezo de su predilección. Restaurant Ratatouille, restaurante numismático, con la atención personalizada del chef Martín Mendoza, en calle Séptima y Mar. Sencillo, Séptima y Mar. Teléfono 152-1600. Ratatouille, Bocardi de Cardinal. Ratatouille, concentración de historia que usted merece y puede. Ensenada TV. Ensenada TV. Estamos de regreso en losperiodistas.com. Agradecemos a Luis Rey en los controles y a María Luisa Ventura en la producción. Pues fíjense ustedes, en el marco de este fin de semana hubo un evento que se llamó pues el festival, y hubo un encuentro que se llamó Voces Fluidas en el Corazón, que se realizó en el sábado pasado en la Ventana al Mar, este evento. Qué bueno, y participó ahí el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Juan Gamba Centella, y resulta que pues siempre alrededor del tema de las comunidades, los grupos étnicos, nativos, inmigrantes y todo lo que gira alrededor de los indígenas, pues es un tema que para algunos es para de lucimiento, ¿no? Por hablar, se habla de que son grupos marginados, vulnerables, que se deben respetar sus usos y costumbres, etcétera. Sin embargo, hay una realidad que está también en paralelo con lo que se ha denominado la explotación infantil, en fin, y todo el mundo se rasga las vestiduras, pero cuando entramos a ciertos usos y costumbres, que ahí tienen cuestiones como la venta de las niñas. En cuanto empiezan, hay que decirlo, cuando las niñas llegan a la pubertad, a la adolescencia, comienzan, hay que decirlo, es el término, les baja la regla o este tipo. Ahí las venden y las están vendiendo en Baja California en precios que van desde los 15,000, aquí aparecen las imágenes, hasta miren las chicas con sus hijos. Sí, son niñas. Los rostros están difuminados para que usted, no proteger su identidad. Pero vea, esta es la realidad. Esta es la realidad que muchos defensores de los derechos humanos, de oposición, izquierdistas caricaturescos, mesiánicos y retrógradas, eso sí no lo quieren ver. Ellos ven que Peña Nieto no terminó, copió su tesis, ellos ven otras cosas. Esto sí. No, y se defienden los usos y costumbres. No. Cuando, bueno, en su tiempo serían, digamos, parte de la normalidad, exacto, ¿no? Pero ahorita en su momento, porque además la expectativa de vida era mucho menor. Así es. ¿No? O sea, realidades biológicas distintas, exacto, hay que decirlo. Exacto. ¿No? Y probablemente era válido en ese momento, sí. ¿No? Era parte de la cultura de su momento. Hoy no podemos permanecer indiferentes ante esta nueva realidad, sí. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque primero la expectativa de vida es mucho mayor. Sí. Segundo, se supone que, bueno, somos un país que ha crecido, sí, con todo lo que se pueda decir, ha crecido en términos de educación, hemos cambiado nuestra cultura, ya no somos el país indígena al 100% que éramos rural antes de los tiempos prehispánicos, ¿no? Ni totalmente tampoco rural. Somos un país 100% rural. Hoy las leyes son distintas. Y pensar que una niña de 11 o 12 años, a veces hasta menor, sí, pueda ser comerciada como una mercancía, pues no, yo creo que no es aceptable. Esa es una. ¿No? Y luego tienes escenarios en donde cuando llega la democracia, pues no las dejan presidir, ni encabezar, ni ser postuladas para nada, porque son hombres los que deben de tomar el mando. Ese es el otro punto, ¿no? O sea, de usos y costumbres que son negativos. Sí, desde luego. Pero es esta parte en que yo no sé cómo quieren ver algunos a las comunidades indígenas del país, que sigan haciendo artesanías y sigan siendo marginados y hacerles sus mercaditos. O sea, esa es una visión muy retrógrada. Debe de entrar de lleno una educación de vanguardia, obviamente, sacarlos del rezago,
porque pues si lo que quieren es que sigan haciendo ahí canastitos y manteles y ese tipo de cosas, bueno, es terrible. Así los quieren algunos, no, es que deben de permanecer las tradiciones, no, es marginación, es pobreza. O sea, hay que brindarles las mismas oportunidades. Pero esta situación que se vive en Baja California, obviamente por la gran comunidad migrante indígena que existe, pues ahí está. Nada más que desde adentro están luchando ya algunos grupos ya con mayor conciencia de erradicar de sus propias comunidades eso. Pero encuentran la resistencia porque hay gente que todavía acostumbra a hacer eso. No, bueno, hay gente que nunca lo ha vivido, que ni siquiera es parte de su etnocentricidad, lo dije, ¿verdad? Y defiende valores que ni siquiera le son propios. Así es. ¿No? Sí. Digo, eso se me hace un poco exagerado, por decirlo menos, ¿no? Porque pues, yo creo que puede haber mejores expectativas para estas jovencitas. No están preparadas para crear un niño, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es un círculo vicioso en el que marginación lleva a marginación, ¿no? Entonces creo que sí deben de cambiar las cosas, deben ser vistas de otra manera y darles por lo menos una salida a estas jovencitas y también a los niños, porque también los niños sufren en algún momento cierta situación de usos y costumbres como el trabajo, ¿no? Que no es, todavía eso es un poco más formativo, siempre y cuando se cuide que esto no afecte ni su educación, ni su desarrollo, ni ¿no? Su salud, ¿no? Creo que eso de alguna manera puede entrar en un plano de análisis, pero esto de condenar a una jovencita de 9, 10, 11, 12 años, por solamente conservar los usos y costumbres, que a veces no son usos y costumbres, sino conveniencias, ¿verdad? A veces los padres en su ignorancia, que tampoco los podemos condenar porque a lo mejor son productos de esa misma secuencia de hechos, pues les tiene un mayor valor, 50,000 pesos, 15,000 pesos, 2 vacas, no sé, y que la propia dignidad de sus hijos. Sí, hay que verlo, hay que analizarlo, hay que evitarlo. Hay muchos grupos de defensa de los derechos de las mujeres, no violencia contra las mujeres, etcétera, pero este tema no lo tocan, eso no lo veo en la agenda, que me disculpen, pero yo no lo veo. Hay otros de que la equidad de género para cargos públicos, de la no violencia, en fin, pero esto, que es una flagrante violación a los derechos humanos, en ese terreno no quieren entrar. ¿Por qué? Porque una mujer, imagínate una mujer adolescente, indígena, que no domina el idioma español, o sea, es la marginación sobre la marginación. Que no sabe leer y escribir. Ahora, agrégale, por desgracia, porque también se da con una discapacidad. Bueno, es una vida atroz la que llevan. Entonces no se merecen eso. Entonces creo que hace falta una mayor atención y esto no se va a resolver exhibiendo el problema, sino entrándole de lleno. Y ahí no veo yo muchas acciones de las instancias de los 3 órdenes de gobierno encargadas de esto. Yo no veo así programas específicos ni no le quieren entrar al toro porque obviamente la otra parte de sus discursos se desploma, ¿no? Sí, o claro. sea, la otra parte del discurso se cae, pero pues ni siquiera el subcomediante Marcos, ese payaso, tocaba estos temas, ¿no? Esto sí no se toca, son usos y costumbres, la autogestión y todo ese tipo de payasadas que ha llevado a esto también. O sea, y no le quieren entrar. Entonces sí, pues esperemos de que, ya que se ventiló, pues al menos alguien de estos grupos que puede tener un mayor grado de influencia en las cámaras legislativas y sobre todo en las procuradurías, pues intervengan, porque estos son delitos y son violaciones a los derechos humanos. No le queramos llamar de otra manera, o disfrazar los usos y costumbres, ¿no? Así de sencillo. Pues sí, y aunque lo sean, no, digo, está inclusive fuera de la ley, porque la propia ley ya establece una edad mínima para el matrimonio, ¿no? Sí, ¿no? Y está ocurriendo aquí en Manadero y en El Zorrillo. Así es. O sea, es una realidad que tenemos en las goteras de nuestras casas y creo que algo tiene que hacer la autoridad. Esas son niñas cargando a niños. Así es. Es terrible. Serían hermanos en el mejor de los casos. Así es, así es. O sea, mi gente nada más.
Pero esto es lo que ocurre. Nos fijamos en otras cosas. No que les llevan despensas, les llevan cobijas, ¿verdad? Les llevan cartón arenado para los o sea, ¿verdad? Eso es lo que les llevan. Pero en este asunto no se meten, ¿verdad? Debieran. Yo creo que ahí es donde está la parte social. Digo, un diputado local de los partidos políticos. Sí, claro. No hay un programa que tienda a rescatar a estas jovencitas. ¿Hay una comisión a nivel municipal de asuntos indígenas? No sé, pero sí hay una de asuntos religiosos y ONGs, me parece. Hay payasos que entran ahí a querer defender sus creencias y hacen sus direcciones de asuntos religiosos, ¿no? Pues sí, pero no. Y aquí, esto es una realidad. Y están en una delegación municipal de Ensenada, pero no se ensucian los zapatos. Ahorita están desayunando, pero bien a gusto, comiendo en un restaurante, cabildeando las deudas para heredarlas a los siguientes. Eso están haciendo. Pero no hables mal. Y los otros regidores están preocupados por defender en su evidente conflicto de intereses, defender a los taxistas de la plataforma Uber. Si no deja dinero, entonces no es prioridad. No es prioridad. Si no hay mochada, si no hay negocio, entonces este asunto pues no lo quieren ver. También los periodistas militantes no lo quieren ver. Es mejor meterse a otros asuntos que generen morbo, ¿verdad? Y estarle tal al presidente de la República, como si este asunto no fuera importante y que ocurre a unos kilómetros del casco urbano de Ensenada. Así es. Otro tema que tiene que ver con la cuestión rural. Empresarios agrícolas del sur del municipio manifestaron su malestar y solicitaron la intervención de las autoridades laborales estatales y federales para frenar el coyotaje de jornaleros que se está registrando en dicha región por personas que promueven el programa H2A, que permite a trabajadores agrícolas mexicanos laborar en Estados Unidos. No, los están pirateando. ¿Qué es lo que ocurre? Los productores agrícolas de Baja California, las empresas del sur de Ensenada, del Valle de San Quintín, traen a los jornaleros agrícolas de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán, preponderantemente, sobre todo de Oaxaca. Aquí llegan y los capacitan. ¿Por qué se los están llevando? Porque la cosecha de los frutos rojos, fresas y arándanos, es muy especializada. Ya se los traen aquí al sur de Ensenada, los capacitan, porque hay que tener mucho cuidado para esos frutos, sí, sobre claro. todo el arándano. Y la parte también sanitaria. Que tiene una gran demanda ya en el mercado el arándano por todas, ¿cómo dicen? Sus atribuciones, sus virtudes. Exacto. Es un fruto que, bueno, antioxidante, ¿no? O sea, y que casi es la fuente de la juventud, ya me lo imagino, ¿no? Entonces, llegan, los capacitan y se los están llevando. Claro, pues el pago por hora en dólares es un atractivo que no compite con el salario, por muy bueno que sea, en el Valle de San Quintín. Pero ciertamente lo ven como un pirataje porque, oye, otros lo traen, lo capacitan y a estos ya se lo llevan. Sí, claro, pero bueno, 9 horas de a 20 pesos son 180 pesos. Sí, ¿no? 9 horas. Y aquí un jornal. A $10 la hora. No, pues sí. Entonces, ¿sabes qué? Apaga, Luis, apaga el programa y va. Esto pasaba, ¿recuerdas? Hace unos 25 años. No nos decían que había salones de clase que no tenían maestros porque preferían irse a la cosecha en Estados Unidos. Así es. ¿No nos decían eso? A mí me tocó ese escenario, que había profesores que preferían ir por el salario. Claro, una temporada y se traía todo lo del año. Sí. Así de sencillo el asunto. Bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Estamos en losperiodistas.com. Ensenada TV. Ensenada TV. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto,
concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467, Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. SKE Disman Solar, consciente de los drásticos cambios climáticos en Ensenada, le ofrece lo más reciente en tecnología de mini splits para que su hogar recupere el confort o su centro de trabajo cuente con ambiente ideal para que la productividad sea óptima. También contamos con lo más nuevo en insulación aislante, con lo que logra reducir sensiblemente la temperatura interior de cualquier lugar, además de proteger. Le recordamos que hemos instalado en la región los más interesantes equipos para generación de energía solar a base de paneles para reducir el recibo de luz hasta donde usted quiera. Le ofrecemos bombas solares especiales para rancho. Tenemos a su disposición focos, lámparas y luminarias LED ahorradores. Pregunte en SKE Disman Solar por las alternativas de crédito y le asesoramos con trámites y estudios correspondientes. SKE Disman Solar en Abelardo L. Rodríguez en la entrada del Centro Comercial Y Ensenada. Aporte, entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde. Y tienes que estar preparado. Y te traes de todo, pues. Sí, está muy interesante. Entonces, pues las ganancias que arrojan, pues se van para una institución. Especialistas. Físicos, químicos, nanotecnólogos, médicos, doctores médicos. Aporte por Ensenada TV. Ensenada históricamente se ha distinguido por su cocina baja med. Restaurant Ratatouille la enriquece con sus platillos gourmet. Para muestra le sugerimos camarones al mango o pechuga de pollo a la naranja y queso panel. Tal vez prefiera una finísima ensalada griega con el aderezo de su predilección. Restaurant Ratatouille, restaurant numismático, con la atención personalizada del chef Martín Mendoza, en calle Séptima y Mar. Sencillo, Séptima y Mar. Teléfono 152-1600. Ratatouille, Bocardi de Cardinal. Ratatouille, concentración de historia que usted merece y puede. Ensenada TV. Ensenada TV. Bien, llegamos al último segmento de losperiodistas.com por este lunes 5 de septiembre de 2016. Estamos en el mes de la patria, ya cambió el clima, ya está un poco más templado, ya las noches están frescas. Tenga usted cuidado, tuvimos pues un agosto muy exitoso por las fiestas de la vendimia, fue una temporada alta de turismo. Creo que Ensenada en ese sentido le fue muy bien. El anuncio de que retornará la Royal Caribbean a Ensenada con una serie de embarcaciones después de haberse retirado en 2008. Recordarás, así es. El monarca de los mares hizo su último atraque en Ensenada, va a regresar. Eso está muy bien, y quedan pues menos de 100 días para que tengamos la entrada de una nueva administración municipal, Arturo, y pues como sea, a pesar de que hay deuda, de que hay un problema enorme por el abasto de agua, pues siempre se genera una expectativa positiva, ¿no? Al menos un poco de esperanza de que pueden cambiar las cosas con un cambio de administración. Pues es cierto lo que dices, el bono democrático, que en este caso no es muy grande, ganó por un margen estrechísimo. Creo que ya no llegan con bono democrático. Que además perdiendo 45,000 votos de la votación con la que Irata ganó, la administración pública. Ese es un mensaje municipal. Votando los mismos. Sí, claro. Exacto. Así es. Votando la misma masa electoral, perdió. De esa misma. Ese es tremendo. Ese es por ese lado, ¿no? Sin embargo,
yo la verdad veo muy difícil el panorama. Número uno, los recortes presupuestales federales están a la orden del día, ¿no? Con todo y que en el presupuesto del petróleo va a andar en el orden de los 40 dólares el barril, por encima de los 18 que casi llegó, que por cierto el gobierno federal salió a decir que todavía era negocio. No, ¿qué negocio va a ser? ¿Qué negocio? Como nunca lo había hecho. Segundo, que las finanzas del gobierno municipal están muy comprometidas, como lo comentábamos hace un ratito. Y a largo plazo. Debemos, hoy es un día... Lo que se debe... Hoy es un día que al rato hay sesión de Cabildo. Así es. No, ya está, a las 12 del día empezó la sesión. Lo que se debe, en términos nominales, yo no sé si después vayan a conseguir quitas y descuentos y demás, pero en términos nominales es por lo menos un 10% más del presupuesto del año. O sea, lo que se debe es todo el año y un 10% más operativo del ayuntamiento, con todos sus gastos. Así es, mínimo. Sí, porque es de 1,400 y es de más de 1,600. 1,600, así es. Entonces... Eso teniendo todos sus ingresos. Así es. Bueno, por otra parte tenemos un gobierno con una nómina mega inflada. 1,430, 1,450 trabajadores, ¿verdad?, que no se justifican si no tenemos dinero para operar, ¿no? Es como si tú tienes tu fábrica a medio funcionar y quieres conservar toda tu planta de trabajadores. Eso no es posible. Eso es doblemente caro, ¿no? Entonces, está muy complicado. Se requiere, cuando hablamos de una reingeniería financiera, se requiere que todos esos pasivos puedan ser proyectados a largo plazo. Primero. Segundo, que se reduzcan lo más posible en términos de quitas, de recargos, de intereses y demás, ¿no? Además, esa negociación debe ser a costos mucho menores. No puede estar pagando el gobierno municipal intereses de la misma manera que los paga una empresa que está produciendo. Tienen que buscar que alguna institución, como Banobras, por ejemplo, se quede con la deuda, con todas las deudas consolidadas del ayuntamiento y las manden a 20, 30 años. Que el gobierno tenga un margen de operación. Y no solamente eso, necesitamos que el gobierno sea más productivo, más eficiente por cuanto a que el dinero que se invierta cumpla con la expectativa de desarrollo. Hoy por hoy, el gobierno municipal no invierte en obra pública. Lo poco que se invierte en obra pública proviene del ramo 33. Sí, son pavimentaciones. Son 100 millones de pesos cuando mucho. Entonces, no está generando condiciones de desarrollo, ¿no? Además, el gobierno del Estado tampoco lo está haciendo en la medida que se requiere. Lo está haciendo de una manera muy esencial, ¿no? Porque hay muchas obras inconclusas. Y los megaproyectos están a muy largo plazo. No, los megaproyectos probablemente vayan a rebasar la propia administración del gobierno del Estado. Por más que le echen ganas, por más que se aceleren los procesos, falta muchísimo. Si acaso logramos... Sí, no va a haber un aeropuerto en un año, ni un ferrocarril en un año, ni una ampliación portuaria en un año. Probablemente inicien esos proyectos, arranquen, pero no creo que estén consolidados antes de que o terminados antes de que el gobierno estatal... Y esperemos que no se queden como el Libramiento, ¿no? Bueno, entonces tenemos todas estas cosas, pero además tenemos una muy deficiente recaudación. Pero además de deficiente en cuanto a cobrar, nuestras tarifas están muy rezagadas. Suena incorrectamente político, pero el predial está siendo cobrado muy bajo. O sea, y el gobierno no quiere asumir el costo político de incrementar el predial. Una casa de interés social está pagando por el orden de los 500 pesos. Y eso es lo que cuesta cada mes. El contrato del celular o el contrato del cable o del Sky o del teléfono o de alguno de estos servicios cada mes. Cuando estamos hablando de 500 pesos de predial, estamos hablando de cada año. Con esos 500 pesos el gobierno municipal no puede limpiar las calles, conservar el bacheo actualizado, las calles
planas, no puede mantener el alumbrado público, no puede mantener una seguridad pública eficiente. Entonces, es muy complicado que en el próximo gobierno, nada más porque hay cambio, las cosas vayan a mejorar de un momento para otro. Tendrán que ser muy creativos, y creo que en donde está el área de oportunidad es en el área de los recursos de los programas federales, pero necesita un área en donde haya generación de proyectos ejecutivos y una persona que esté en inversión pública, que resulte muy eficiente, que sepa cabildear, que tenga toda la experiencia para atraerse la mayor cantidad de dinero posible. Ese es el área por donde podemos crecer, ¿verdad? Pero por la otra, creo que lo más que podría hacer el gobierno es ayudar a que no falle la constancia de los servicios, que no vayan a causar crisis, porque bueno, ya ha pasado con la limpia pública, ¿no? Que ese es uno de las asignaturas pendientes muy rezagadas, ¿no? Junto con la de bomberos. El alumbrado, como quiera que sea, la verdad que hay que reconocerle a la administración de Gilberto Hirata que bueno, ya estamos viendo la diferencia, ya se ve de una manera palpable, con muchos problemas, porque una buena parte de las lámparas nuevas que se instalaron o parecen foquitos de Navidad o de plano están apagadas. Sí, pero entonces tenemos creo que lo que se avecina en Ensenada, incluso para Baja California, debido a que entramos al último segmento de la administración, periodo del presidente de la República. Se viene una elección muy controvertida en el 2017 en el Estado de México, que será el experimento de la elección presidencial, por el tamaño del Estado de México y la importancia que tiene. Viene otro recorte al presupuesto federal. Y si de por sí Baja California y Ensenada no son muy visibles para la federación, y Ensenada en el contexto estatal tampoco es un municipio prioritario, a pesar de su extensión territorial, y que cuando se genera un conflicto, bueno, ya lo vimos con el levantamiento de jornaleros agrícolas, aunque fue prefabricado, lo vemos con el problema del agua, con la falta de infraestructura. Entonces, lo que se haga tiene que ser muy inteligente y además con una visión de largo plazo, porque no solo hay grandes obras de infraestructura medias, como lo es el libramiento carretero, que pues está detenida esa obra. También no contamos con pares viales, entonces nada más tenemos la transpeninsular, que atraviesa todo el Valle de Maniadero, y que requiere una mejora, como se hizo de aquí al Valle de Guadalupe, o como de Ensenada a Tecate, que se hizo una carretera más amplia, con acotamientos, se reconstruyeron los puentes, y la señalización es mucho mejor de aquí a San Antonio de las Minas que en cualquier otro tramo carretero. También ya ha mejorado un poco la señalización en la carretera escénica, pero sin embargo, lo que haga la siguiente administración en 3 años, pues si se dedica a pagar fuegos, emergencias y conflictos sindicales, el transporte público, en fin, no va a poder hacer nada. Creo que ya vamos para 6 años en Ensenada que no se hace una obra pública importante. La última gran obra pública se hizo en la administración de Pablo Alejo López Núñez, con una deuda, se hizo con un crédito bancario, se construyeron varios puentes vehiculares en la ciudad, incluido el de la calle Primera, recordarás. Sí, claro. Para que, bueno, de alguna manera mejora. Se hizo el paseo del Riviera al final del Arroyo El Gallo. Se construyó el nuevo Palacio Municipal, ¿verdad? Y se hicieron puentes peatonales. Esa es la última en Agroba. Con Enrique Pelayo no observamos una obra pública importante. No. Y con Gilberto, ni siquiera pudo sostener la calidad de los servicios. Con Gilberto Hirata, con recursos a través del CUME y del ramo 33, se han pavimentado algunas calles en las colonias. Con muchos atrasos en el ramo 33, porque hoy por hoy todavía no se terminan los del 2015. Exacto. Todavía no inician los del 2016. A eso vamos. Y entonces, pues por ahí renovaron tantito con un nuevo esquema la avenida Ruiz,
pero le falta. Entonces, y el resto de la ciudad todavía los baches son constantes. Entonces, y donde han bachado lo han hecho con muchísima mala calidad. Exactamente. Entonces, otros 3 años, o sea, casi prácticamente sería una década, que no la queremos llamar una década perdida, pero donde no se ha, dime en estos años cuántas inversiones de gran calado han llegado a Ensenada. La última fue Sempra, dime otra de ese tamaño. No, bueno, la jovita de la Comisión Federal de Electricidad pero sería bueno, la segunda, y yo creo que es hasta ahí. Hasta ahí. La planta de Zetagas, bueno, también, pero son inversiones privadas. Pero algo que genere mayor desarrollo para un corredor industrial, la cuestión del recinto portuario, en fin, sí creo que lo poquito que se pueda hacer tiene que ser muy quirúrgico para dejar las bases de un desarrollo. De lo contrario, seguiremos a la expectativa de que pues mejore la afluencia turística para las siguientes vendimias. No podemos depender tanto de la cuestión turística, porque en una economía, lo decían los analistas, pues una economía sana es como un banco de 4 patas, que si uno te empieza a fallar, bueno, te quedan otros 3 soportes, pero si nosotros simple y sencillamente apostamos por un sector, como ya nos ocurrió con la pesca, y que a raíz del embargo atunero tuvimos una debacle y un lustro horrible de 91-96, con devaluaciones, macrofraudes y baja de afluencia turística y el embargo atunero, bueno, ya no se nos repitió un problema en 2008-2009 con la influenza y con la recesión económica mundial. Y ahora es por la falta de infraestructura y esta devaluación disfrazada, ¿no? Entonces estamos psíquicamente cayendo en peores crisis. Sin embargo, no observamos que las pequeñas inversiones que puede hacer el ayuntamiento junto con el gobierno del estado nos dejen así como el terreno, por decir, bueno, al menos aquí sí podemos empezar a crecer. Y no lo vemos con claridad porque están atajando problemitas. Y si la mayor preocupación va a ser pagar aguinaldos y la primera catorcena, pues ya empezamos mal, ¿no? Pues el gobierno entra con 2 problemas, la organización del carnaval y el pago de aguinaldos. Sí, oye, sería ridículo pensar que esas son las máximas prioridades, ¿no? Pues eso será, es que eso ha sido siempre, no va a ser distinto porque el gobierno entra el 1 de diciembre. Sí. O sea, es que tienen que pensar en eso exclusivamente. Hoy, desde que Novelo supo que ganaría, hasta ese día meses. Tiene que para pensar en el futuro. Pero el día 1 de diciembre tiene que pensar en el pago del aguinaldo, bueno, y también en las quincenas. Ahora, yo no concibo que si ya sabías con 6 meses de anticipación que vas a ser el alcalde, porque la elección fue el 5 de junio, y esa noche ya sabías que habías ganado. Sí, con impugnaciones y revisiones, lo que tú quieras, pero es muy difícil que te quiten los tribunales la victoria, porque pues la elección fue así y el resultado se va a respetar, porque esa fue la voluntad de quienes quisieron ir a votar. Aunque otros anden inventando fraudes y compra de votos y cosas inexistentes, pero así fue el resultado de la elección y así ha sido en Ensenada en los últimos 20 años. Llegas con poco margen de representación. 6 meses, ya sabes con 6 meses de anticipación a lo que vas a enfrentarte en diciembre. O sea, ahí no pueden decir que no saben. Para llegar a llorar, creo que entonces pues vamos a ponernos a llorar todos juntos. No se puede. Hace falta, ahora sí que con lo poquito, ahora sí ese discurso de que con poco voy a hacer más, de veras lo aterriza. Que se haga realidad. Sí. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos que nos dé la sorpresa. Creo que ahí es donde vamos a ver precisamente si ahí va a haber una diferencia en el gobierno o no la va a haber. Sí. Creo que desde el principio tiene que verse. Bueno, tiene que notarse además. Pues Arturo, por esta ocasión nos tenemos ya que retirar un poquito antes, simplemente agradecer a la audiencia y pues estar pendientes de lo que ocurra este día, ¿no? Así es, en el Ayuntamiento Municipal. Municipal Puede haber una decisión importante en la sesión de Cabildo. Así es. Si ya hubo consenso en la mañana en el restaurante, podemos amanecernos mañana de que pues ya se pagó, entre comillas, al Iztecali. Sí, aunque eso no va... ¿Habrá que celebrar o no? Es que eso no baja la deuda, nomás cambia la deuda de un lugar a otro. En todo caso, en vez de deber al Iztecali, se le deberá a una institución bancaria. Esa es la diferencia. Pero el gobierno seguirá endeudado. O sea, hay que decir, esa es la triste realidad. No se está pagando y resolviendo un problema. Se está trasladando el problema de la deuda de Iztecali a alguna institución bancaria.
A ver Así con es, qué así. discurso amable nos dicen que todo va a quedar bien. No, bueno, se va a anunciar. Que es manejable y que se hizo un acto histórico. Bueno, ahorita se va a tomar la decisión, todavía falta la negociación. Sí. O sea, el Cabildo lo que va a hacer o lo que está haciendo o lo que hizo en esta sesión que empezó a las 12 es tomar una decisión. Todavía falta que esa decisión se materialice. Pero si tenías ese problema desde el primer día que llegaste, ¿por qué ya cuando te van menos de 10 días lo quieres resolver? Bueno, le está pasando al gobierno municipal lo que le está pasando a la comisión de puntos, a la comisión de legislación y puntos constitucionales del Congreso del Estado, con este señor Dávalos al frente, ¿no? Que en estos últimos días está intentando resolver el problema de los límites territoriales, ¿no? Roberto Dávalos, cuando tuvo 3 años para hacerlo y se la pasó con declaraciones demagógicas que no llevaron a nada. Pues así es el gobierno. No te enojes, Arturo, no te me enojes. Ya nos vemos el jueves. Gracias a María Luisa Ventura, Luis Rey y... Que la pasen muy bien. Gracias.